La frase parece escrita para sacudir décadas de silencio. No habla de un disco, de una telenovela, de un concierto o de un premio. Habla de algo más íntimo. La posibilidad de que Daniela Romo, una de las artistas más reconocibles de México, haya decidido abrir una puerta que durante años mantuvo cerrada ante el público. Luego aparece la segunda parte. Finalmente confiesa la verdad sobre su nuevo compañero de vida. La palabra finalmente sugiere espera. Sugiere que hubo un secreto, sugiere que el público llevaba años preguntando y que ahora, por fin, la artista habría decidido responder. Pero el periodismo no puede detenerse en la emoción del titular. Tiene que preguntar, ¿dónde está la confesión? ¿Quién confirmó la boda? ¿Existe un nuevo compañero presentado por ella? ¿O estamos ante una construcción viral que toma fragmentos de su biografía para fabricar una historia más vendible? Hasta ahora, no hay una prueba seria de que Daniela Romo haya anunciado un matrimonio. Lo que sí existe es una vida extraordinaria, marcada por decisiones poco convencionales. Daniela nunca necesitó presentarse como esposa para ocupar un lugar central en la cultura popular. No necesitó ser madre para dejar herencia. No necesitó revelar todos sus afectos para demostrar que ha amado. No necesitó ajustarse a un modelo familiar tradicional para convertirse en una figura querida, admirada y discutida. Quizá la verdadera confesión no sea una boda. Quizá la verdadera confesión sea otra. Daniela Romo ha vivido a su manera, incluso cuando el público quiso escribirle otra historia. Daniela Romo pertenece a esa generación de artistas mexicanas que no solo aparecieron en la pantalla, se instalaron en la memoria. Su voz cruzó fronteras con canciones que aún se cantan en fiestas, karaokes, programas de nostalgia y listas de clásicos románticos. Su rostro habitó telenovelas que acompañaron tardes familiares, conversaciones de sobremesa y la educación sentimental de millones de espectadores. Su presencia teatral confirmó que no era únicamente una figura fabricada por la televisión, sino una intérprete formada en el oficio, en la disciplina y en el contacto directo con el público. Pero alrededor de Daniela Romo siempre hubo otra conversación. Una conversación más silenciosa, más insistente, a veces respetuosa y a veces invasiva. Su vida privada. Durante décadas, el público quiso saber si se casó, si tuvo una pareja secreta, si eligió no tener hijos, si su carrera ocupó el lugar de una familia tradicional, si Tina Galindo fue únicamente su amiga y representante, o algo más. Si la soledad fue decisión, consecuencia o refugio. La artista, por su parte, rara vez entregó respuestas diseñadas para satisfacer el morbo. Habló de su trabajo, de su enfermedad, de sus pérdidas, de su gratitud y de sus afectos, pero mantuvo una frontera clara. No todo lo íntimo debe convertirse en espectáculo. Esa frontera es precisamente lo que hace atractivo un titular como «Casada a los 67 años». La frase intenta abrir por la fuerza una puerta que Daniela Romo ha mantenido bajo control durante años. Coloca su edad como si fuera un dato extraordinario, sugiere una confesión sentimental y promete una verdad que, hasta ahora, no aparece confirmada por fuentes sólidas. En realidad, lo que sí puede investigarse es mucho más interesante que el supuesto matrimonio. Se puede analizar por qué una mujer que ha dedicado su vida al arte sigue siendo interrogada por la ausencia de esposo. Se puede revisar cómo la industria latinoamericana ha tratado a las mujeres que eligieron carrera antes que maternidad. Se puede mirar el papel de las amistades profundas, de las alianzas profesionales y de las compañías no tradicionales en la vida de una artista. Se puede hablar de Tina Galindo sin reducirla a rumor. Se puede hablar de Daniela Romo sin pedirle explicaciones que no se exigen con la misma insistencia a muchos hombres de su generación. Y sobre todo se puede contar la historia de una mujer que llegó a una etapa madura no como personaje secundario de su propio pasado, sino como dueña de una trayectoria construida con talento, carácter, sacrificio y misterio. Para llegar ahí, hay que empezar por el titular que convirtió la privacidad en confesión. El título funciona porque toca una zona que el público lleva años queriendo descifrar. Casada a los 67 años no es una frase neutra. Está diseñada para provocar sorpresa. Sugiere que una mujer que durante décadas no se presentó públicamente como esposa, habría decidido hacerlo cuando muchos ya no esperaban una noticia así. El efecto es inmediato. El lector siente que está ante una revelación tardía, ante un secreto que por fin sale a la luz. Pero hay que observar el mecanismo con cuidado. La edad aparece como gancho. No se dice simplemente, Daniela Romo se casa. Se subraya a los 67 años. La edad cumple una función dramática. Convierte el supuesto matrimonio en un acontecimiento excepcional. Sin embargo, esa elección revela un prejuicio cultural.
¿Por qué debería sorprender que una mujer mayor hable de amor, compañía o matrimonio? ¿Por qué la posibilidad de una relación sentimental después de cierta edad se presenta como noticia extraordinaria? En los hombres famosos, el amor en la madurez suele narrarse como vitalidad. En las mujeres, muchas veces se narra como confesión, rareza o escándalo discreto. La diferencia no es casual. La cultura del espectáculo ha permitido durante décadas que los hombres envejezcan como protagonistas, mientras empuja a las mujeres a volverse madres simbólicas, abuelas respetables, figuras de nostalgia o leyendas retiradas del deseo. Daniela Romo incomoda esa lógica porque nunca aceptó del todo el papel que otros querían escribirle. No construyó una imagen pública centrada en un matrimonio. No hizo de la maternidad el eje de su identidad mediática. No permitió que su valor artístico quedara condicionado por la validación de una pareja. En un mundo donde tantas entrevistas a mujeres empiezan o terminan preguntando por el amor, ella convirtió su carrera en respuesta. El problema es que esa independencia, lejos de apagar la curiosidad, la alimentó. La ausencia de una vida sentimental explicada públicamente se convirtió en terreno fértil para preguntas, hipótesis, rumores y narrativas virales. Donde no había declaración, algunos vieron misterio. Donde había privacidad, algunos imaginaron secreto. Donde había una amistad profunda, algunos quisieron colocar una etiqueta definitiva. La frase «finalmente confiesa» es clave. Implica que Daniela Romo debía una explicación, como si su silencio hubiera sido una deuda con el público. Pero una celebridad no está obligada a convertir cada afecto en comunicado. La fama permite analizar una obra, una carrera, una influencia cultural, unas declaraciones públicas. No concede derecho automático sobre la intimidad. En este caso, la supuesta confesión no aparece respaldada por una fuente clara. No hay anuncio formal de boda, no hay presentación verificable de un nuevo esposo, no hay entrevista ampliamente reconocida en la que Daniela haya dicho que se casó a los 67 años. Lo que sí hay es un largo historial de interés por su vida privada, especialmente por su relación con Tina Galindo, quien fue durante décadas una figura fundamental en su carrera y en su vida cotidiana. La confusión se alimenta de hechos reales colocados en una estructura especulativa. Es real que Daniela Romo no siguió el modelo tradicional de esposa y madre pública. Es real que mantuvo una compañía muy cercana con Tina Galindo durante más de 40 años. Es real que habló con enorme gratitud sobre ella. Es real que Tina estuvo a su lado durante el cáncer. Es real que la muerte de Galindo dejó a Daniela profundamente afectada. Pero de esos hechos no se puede concluir, sin confirmación de la propia artista, que hubo matrimonio, ni que exista ahora un nuevo compañero de vida. La diferencia entre interpretar y afirmar es esencial. El periodismo cultural puede analizar el lenguaje de Daniela cuando habla de sus afectos. Puede estudiar la importancia de las redes de cuidado entre mujeres en el mundo artístico. Puede preguntarse por qué ciertas amistades profundas resultan difíciles de nombrar para el público, pero no debe convertir una hipótesis en certeza ni presentar como boda lo que no ha sido confirmado. También conviene observar otra dimensión. El público no solo busca información, busca relato. Daniela Romo es una figura con aura de misterio. En una época donde muchas celebridades exponen relaciones, rupturas, viajes y emociones en tiempo real, ella pertenece a una tradición distinta. Su vida privada ha sido administrada con mayor reserva. Esa distancia produce fascinación. El público siente que hay algo detrás, una historia no contada, una verdad que se escapó de las entrevistas. El titular promete justamente eso, la llave del cuarto cerrado. Pero a veces no hay cuarto cerrado. A veces solo hay una mujer que decidió no abrir todas las puertas. La reacción ante el supuesto matrimonio muestra también la necesidad social de encajar las vidas femeninas en moldes reconocibles. Si una mujer no se casa, se pregunta por qué. Si no tiene hijos, se pregunta si se arrepiente. Si vive acompañada por una amiga, se pregunta si hay romance. Si enviuda o pierde una persona cercana, se pregunta si volverá a amar. Si llega a la madurez sola, se interpreta como tragedia o misterio. Pocas veces se acepta una respuesta simple. Quizá esa vida fuera elegida de otra manera. Daniela Romo ha hablado en diferentes momentos sobre decisiones personales, carrera, salud y gratitud. Su figura pública sugiere una mujer que entendió temprano que el arte exige renuncias. La carrera de una cantante y actriz no se sostiene únicamente con talento. Requiere ensayos, giras, horarios difíciles, exposiciones, disciplina vocal, grabaciones, teatro, televisión y una disponibilidad emocional enorme. La vida sentimental, cuando existe, debe convivir con esa intensidad. No todas las personas quieren o pueden hacerlo.
En ese sentido, la supuesta boda a los 67 años toca una pregunta profunda. ¿Qué ocurre cuando una mujer ha entregado su vida a una vocación? ¿Debe el público leer esa entrega como carencia? ¿Debe buscarle una pareja para completar el relato? ¿O puede aceptar que una carrera artística también es una forma de vida plena, aunque no responda al patrón tradicional? La palabra compañero de vida merece una lectura especial. No siempre un compañero de vida es esposo, no siempre es pareja romántica. Puede ser una amiga, una representante, una hermana elegida, un colaborador, una madre, un equipo, un público, una vocación. En la vida de Daniela, el escenario ha sido compañero. La música ha sido compañera. Tina Galindo fue compañera de camino durante más de 4 décadas. Su madre, sus colegas, sus canciones y sus personajes también formaron parte de esa constelación. El error del titular es reducir esa complejidad a una boda. Una boda es fácil de vender porque tiene imagen clara. Vestido, ceremonia, anillo, promesa, beso, fotografía. La compañía real es más difícil de contar. Puede durar años sin ceremonia. Puede sostener una vida sin papeles. Puede ser silenciosa, cotidiana, no tradicional. Puede desafiar las categorías con las que el público intenta ordenar las biografías. Daniela Romo ha vivido en esa zona incómoda para la prensa, la zona de lo no explicado. Y tal vez allí reside parte de su fuerza. No todo mito se construye con revelaciones. Algunos se sostienen con reservas. El primer capítulo deja una conclusión necesaria. No hay elementos suficientes para afirmar que Daniela Romo se haya casado a los 67 años. Pero el rumor sirve para abrir una investigación más importante sobre su independencia, su intimidad y la manera en que las mujeres maduras son narradas en la cultura popular. Para entender por qué su vida privada despierta tanta atención, hay que volver al comienzo. Antes de la diva, antes de la cantante, antes de la figura rodeada de preguntas, estuvo Teresita Presmanes Corona, una niña que eligió el escenario antes de que el escenario la eligiera a ella. Antes de ser Daniela Romo, fue Teresita Presmanes Corona. Ese nombre contiene una historia anterior al brillo. Contiene a una niña de la Ciudad de México que descubrió muy temprano la atracción por la música, la voz y el gesto escénico. En las biografías oficiales, suele decirse que comenzó su camino artístico a los 11 años, cuando ingresó al coro de los hermanos Zavala. Pero narrar ese dato sin detenerse en su significado sería perder una parte esencial de la historia. A los 11 años, la mayoría de las personas apenas empieza a intuir el mundo. Daniela, en cambio, ya estaba entrando en una disciplina. El canto coral no solo enseña melodía, enseña escucha, enseña a respirar con otros, a no imponerse siempre, a entender que una voz forma parte de una arquitectura mayor. Ese aprendizaje temprano quizá dejó una huella profunda en su manera de entender el espectáculo. La estrella puede estar al frente, pero nunca trabaja sola. Esa idea aparece muchas veces en su vida. Daniela Romo fue figura central, sí, pero siempre acompañada por equipos, productores, músicos, directores, maquillistas, vestuaristas, representantes y cómplices. Entre ellos, Tina Galindo ocuparía un lugar decisivo años después. Pero antes de esa alianza, antes de los discos y las telenovelas, estuvo la formación. El teatro fue su primera gran escuela. En el teatro, no hay truco suficiente para ocultar la falta de oficio. El público está ahí, respirando cerca. El cuerpo debe sostener la escena. La voz debe llenar el espacio. El actor debe repetir la emoción sin convertirla en rutina. Daniela pasó por obras de distintos registros: comedia musical, teatro clásico, montajes infantiles, tragedias. Ese recorrido le dio una base que más tarde se notaría en televisión. La televisión mexicana de las décadas siguientes necesitaba rostros capaces de sostener melodramas intensos. Las telenovelas exigían belleza, pero también resistencia. Las jornadas eran largas. Los libretos cambiaban. Las escenas emocionales se repetían. El público podía ser implacable. Una actriz debía llorar, amar, sufrir, cantar, mirar a cámara, hablar con precisión y mantenerse reconocible noche tras noche. Daniela Romo encontró allí un terreno fértil. Su presencia tenía una mezcla de elegancia, intensidad y dureza emocional. No era una figura frágil en el sentido convencional. Incluso cuando interpretaba dolor, transmitía carácter. Su rostro podía ser dulce, pero su mirada tenía decisión. Esa combinación le permitió construir personajes memorables dentro de un género donde la emoción es moneda central. La música, sin embargo, amplió su destino. Con canciones como Mentiras, Yo no te pido la luna, De mí enamórate y Quiero amanecer con alguien, Daniela pasó de ser actriz reconocida a convertirse en voz generacional. Su repertorio se instaló en la memoria sentimental de América Latina. No eran solo canciones de radio,
Eran frases que el público incorporó a su propia vida afectiva. Yo no te pido la luna tiene una fuerza particular porque combina deseo y límite. No pide lo imposible, pero exige presencia. Es una canción que habla de amor sin ingenuidad. De mí, enamórate. Por su parte, quedó ligada a la telenovela, al melodrama y a una forma de romanticismo absoluto. Esos temas alimentaron la imagen de Daniela como mujer intensa, apasionada, dramática en el sentido artístico del término. Pero detrás de esa imagen había una trabajadora. A menudo, las divas son narradas como si su vida fuera puro temperamento. Se habla de su carácter, de su estilo, de su presencia, de sus frases. Pero se olvida la disciplina que permite sostener una carrera durante décadas. Daniela Romo no permaneció vigente por accidente. Tuvo que estudiar, ensayar, grabar, viajar, adaptarse a cambios de industria, cuidar la voz, reinventar su imagen y aceptar que el tiempo modificaría su lugar en pantalla. Ese último punto es crucial. La industria suele ser cruel con las mujeres cuando dejan de ser jóvenes protagonistas románticas. Muchas actrices desaparecen o quedan reducidas a papeles secundarios sin profundidad. Daniela, en cambio, logró transitar hacia personajes de mayor autoridad. Pasó de la juventud melodramática a la madurez escénica. Interpretó madres, villanas, mujeres poderosas, figuras heridas, presencias centrales dentro de historias corales. Esa transición no siempre es celebrada como debería. En una cultura obsesionada con la juventud, envejecer trabajando es una forma de resistencia. Daniela Romo no se quedó congelada en la imagen de sus primeros éxitos. Permitió que su carrera avanzara con su edad. Esa decisión, aunque parezca natural, exige valentía en un medio que suele castigar el paso del tiempo. También enfrentó una prueba mayor, el cáncer de mama. El diagnóstico de 2011 transformó su relación con el cuerpo, con el miedo y con la vida pública. Para una cantante y actriz, el cuerpo no es solo el lugar donde se vive, es también herramienta de trabajo. Enfermar significa enfrentar una vulnerabilidad doble, la humana y la profesional. Daniela habló después de esa experiencia con una mezcla de espiritualidad, gratitud y conciencia. Su caso la convirtió en referente para muchas mujeres que atravesaban procesos similares. El cáncer introdujo en su historia una palabra que muchas divas intentan mantener lejos: fragilidad. Pero Daniela no la escondió del todo. Al contrario, la transformó en testimonio. No se presentó únicamente como víctima ni como heroína perfecta. Habló del aprendizaje, del alma, del cuidado, de la revisión, de la necesidad de escuchar al cuerpo. Esa etapa agregó profundidad a su imagen pública. El público que la había visto cantar al amor empezó a verla hablar de supervivencia. La mujer de los escenarios se convirtió también en sobreviviente. Y una sobreviviente no mira la vida igual. Después de un diagnóstico así, la pregunta por el amor, la compañía y la soledad adquiere otro peso. La persona descubre quién permanece, quién acompaña, quién se aleja, quién sostiene y quién solo estaba cerca del brillo. En ese proceso, Tina Galindo fue una presencia determinante. Daniela lo ha dicho con claridad, Tina estuvo con ella durante todo el cáncer. Esa frase, más allá de cualquier especulación, revela una verdad humana fuerte. En la enfermedad, la compañía se mide de otra manera. No importan tanto las etiquetas como la permanencia. Quien acompaña en un tratamiento, quien espera, quien organiza, quien escucha, quien sostiene, ocupa un lugar que las palabras convencionales a veces no alcanzan a describir. Tal vez por eso el público ha intentado nombrar ese vínculo una y otra vez. Amistad, amor, sociedad, hermandad, pareja, familia elegida. Cada palabra intenta capturar algo que parece excederla. Daniela, sin embargo, ha elegido hablar desde la gratitud, la admiración y la importancia vital de Tina, no desde una etiqueta romántica confirmada. La vida de Teresita Presmanes Corona, convertida en Daniela Romo, muestra entonces un patrón constante: elección. Eligió el escenario, eligió una carrera exigente, eligió no organizar su identidad pública alrededor del matrimonio, eligió mantener zonas privadas, eligió enfrentar la enfermedad con una voz propia, eligió seguir trabajando. Esa suma de elecciones explica por qué el titular del supuesto matrimonio resulta insuficiente. Daniela no puede reducirse a una pregunta sentimental. Su biografía es la de una mujer que se construyó a sí misma en un medio donde muchas veces las mujeres serán construidas por otros. El segundo capítulo deja una idea central. Antes de preguntar por un nuevo compañero de vida, hay que reconocer que Daniela Romo ya tuvo una compañera constante y poderosa: su vocación. La vocación la sostuvo desde niña, la llevó al teatro, la hizo cantar, la mantuvo vigente y la ayudó a atravesar una enfermedad que pudo haberla quebrado.
Pero hubo otra compañía que marcó de manera profunda su vida adulta. Una compañía de 44 años que el público no ha dejado de mirar, comentar e intentar descifrar. Para entender el corazón del rumor, hay que hablar de Tina Galindo. Hablar de Daniela Romo, sin hablar de Tina Galindo, sería dejar fuera una de las presencias más importantes de su vida pública y privada. Tina no fue una figura decorativa en la carrera de Daniela. Fue productora, representante, amiga, cómplice profesional, acompañante en la enfermedad y una mujer clave en el teatro mexicano. Su nombre aparece asociado a proyectos, decisiones, escenarios y momentos de alta vulnerabilidad. La relación entre ambas duró más de 4 décadas. Esa duración, por sí sola, explica la fascinación del público. En el mundo del espectáculo, donde las alianzas suelen romperse por intereses, egos, contratos o desgaste, una compañía de 44 años resulta extraordinaria. No importa cómo se la nombre. Es una forma de permanencia poco común. Daniela habló de Tina con palabras de enorme afecto. Dijo que habían hecho toda la vida juntas. Dijo que Tina estuvo con ella durante su cáncer. Dijo que era un ser más que importante. Dijo que sentía admiración por su fuerza. Esas frases, pronunciadas por una artista generalmente cuidadosa con su intimidad, fueron suficientes para desatar interpretaciones. Muchos usuarios en redes concluyeron que allí había una relación amorosa. Otros prefirieron hablar de amistad profunda. Algunos medios usaron expresiones ambiguas para atraer atención. El problema no está en reconocer la intensidad del vínculo. El problema está en afirmar lo que la propia Daniela no ha confirmado. Tina Galindo fue una figura central en el teatro y la televisión mexicana. Tuvo una carrera propia, una autoridad profesional y una red de relaciones construida durante décadas. Reducirla únicamente al supuesto papel sentimental en la vida de Daniela sería injusto. También sería injusto reducir a la Daniela a una mujer definida por un misterio afectivo. Ambas fueron profesionales con trayectorias independientes que se encontraron en una alianza de largo plazo. La compañía entre mujeres ha sido históricamente difícil de leer para la prensa. Cuando dos mujeres se sostienen, trabajan juntas, se acompañan en la enfermedad y comparten decisiones durante décadas. El público suele buscar una etiqueta que le resulte familiar. Si no es familia de sangre, debe ser romance. Si no es romance, debe ser secreto. Si no es secreto, debe ser algo que falta revelar. Pero la vida real puede ser más compleja. Existen amistades que funcionan como familia. Existen alianzas profesionales más sólidas que muchos matrimonios. Existen afectos que no necesitan ceremonia. Existen compañías que atraviesan enfermedades, duelos, crisis económicas, cambios de carrera y envejecimiento sin pedir permiso a las categorías tradicionales. En el caso de Daniela y Tina, lo verificable es que hubo una unión profunda. Tina fue parte esencial del camino artístico de Daniela. La acompañó en decisiones profesionales y en momentos personales difíciles. Su presencia durante el cáncer muestra un grado de cercanía que cualquier persona puede reconocer como valioso, pero convertir esa cercanía en matrimonio o usarla como prueba de una relación romántica sería ir más allá de lo dicho públicamente. La muerte de Tina Galindo en 2024 abrió otra etapa. Daniela Romo tuvo que despedir a una persona que había estado a su lado durante casi toda su vida adulta. En sus palabras de homenaje hubo dolor, gratitud y una sensación de deuda imposible de pagar. Dijo que nunca le alcanzaría la vida para honrar lo que Tina le enseñó y los caminos por los que la guió. Esa frase revela algo profundo. Tina no fue solo acompañante, fue brújula. Cuando alguien pierde a una brújula, no pierde únicamente compañía, pierde orientación, pierde una forma de mirar el mundo, pierde una memoria compartida que ya no puede completarse con nadie más. Para Daniela, la muerte de Tina ocurrió después de muchas otras pérdidas. Ella misma habló alguna vez de una sensación de orfandad, cuando se fueron personas importantes, cuando murió su madre y cuando Tina enfrentó problemas de salud. Esa palabra, orfandad, es muy reveladora. No se usa para cualquier distancia. Se usa cuando la ausencia deja a la persona sin un lugar de sostén. La orfandad en la vida adulta no siempre se refiere a los padres. Puede aparecer cuando mueren los amigos que conocían nuestra historia completa, cuando se va quien recordaba nuestras primeras batallas, cuando desaparece la persona que sabía cómo éramos antes del éxito, antes de la enfermedad, antes del miedo. Tina Galindo, para Daniela Romo, parece haber ocupado ese lugar. Por eso el rumor de una boda a los 67 años debe leerse con cuidado. Después de la muerte de Tina, el público podría preguntarse si Daniela tiene un nuevo compañero de vida, pero esa pregunta puede nacer más de la ansiedad externa que de una información real. La audiencia
Al verla perder a una compañía tan importante, busca imaginar quién ocupará ese vacío. Quiere una continuidad, quiere un reemplazo, quiere una nueva historia, pero algunas ausencias no se reemplazan. Si Daniela Romo tuviera una nueva pareja y quisiera contarlo, tendría derecho a hacerlo en sus propios términos. Si no la tiene, eso no convierte su vida en incompleta. Si prefiere la soledad, la amistad, la familia elegida, el trabajo o la espiritualidad como formas de compañía, también es una decisión válida. El problema está en que el público muchas veces no tolera los vacíos narrativos. Cuando una figura pierde a alguien esencial, se espera una explicación posterior. ¿Quién está ahora? ¿Quién la acompaña? ¿Quién cuida de ella? Esa pregunta revela otra tendencia cultural, la dificultad para imaginar a una mujer mayor como autónoma. La sociedad puede admirar la independencia femenina en teoría, pero en la práctica sigue preguntando quién está al lado. Como si una mujer, incluso después de construir una carrera inmensa, necesitara ser completada por una figura sentimental. Daniela Romo desafía esa expectativa. Su vida demuestra que la compañía puede adoptar formas no convencionales. Durante 44 años, Tina fue una presencia constante sin que Daniela necesitara traducirla al lenguaje que otros exigían. Esa resistencia a la explicación es parte de la dignidad del vínculo. También hay que recordar que Tina Galindo no solo acompañó a Daniela, ayudó a construir espacios para muchos artistas. Fue productora teatral, impulsora de proyectos y figura reconocida en la escena mexicana. Su relación con Daniela se entiende mejor si se observa dentro del trabajo. La vida artística no divide fácilmente lo profesional y lo personal. Quienes montan obras, producen conciertos, organizan giras y enfrentan crisis, juntos terminan compartiendo una intimidad que no siempre es romántica, pero sí profundamente vital. El teatro crea familias extrañas, familias de ensayo, de camerino, de viaje, de llamadas nocturnas, de nervios antes del estreno. Daniela y Tina pertenecieron a ese mundo. Su alianza se formó en un terreno donde la confianza es indispensable. Una representante no solo negocia fechas, también protege, aconseja, filtra, orienta, acompaña decisiones. Una productora no solo levanta obras, también sostiene visiones. Una amiga no solo escucha, también permanece cuando la fama se vuelve peso. La enfermedad de Daniela consolidó esa dimensión. En un proceso de cáncer, la compañía verdadera se revela sin adornos. Hay visitas médicas, tratamientos, cansancio, miedo, cambios físicos, incertidumbre. La persona enferma descubre quién puede mirar su fragilidad sin huir. Tina estuvo allí. Ese hecho, por sí solo, basta para explicar por qué Daniela la consideraba esencial. No hace falta convertirlo en otra cosa para reconocer su profundidad. El tercer capítulo, entonces, no confirma un matrimonio ni una pareja secreta. Confirma algo más importante. Daniela Romo tuvo una compañía decisiva que desafía las categorías simples. Tina Galindo fue parte de su vida de una manera que el público quiso nombrar, pero quizá nunca logró comprender del todo. Después de la muerte de Tina, el titular del nuevo compañero de vida adquiere una resonancia distinta. Puede sonar a continuación, a intento de llenar un vacío, a promesa de que Daniela no está sola. Pero el periodismo debe resistir esa tentación. La soledad, la compañía y el amor en la madurez no pueden inventarse para tranquilizar al público. Y así llegamos a la pregunta final. A los 67 años, ¿qué significa realmente hablar de boda, soledad o libertad en la vida de Daniela Romo? A los 67 años, Daniela Romo no necesita demostrar que ha vivido. Su trayectoria habla por ella. Hay discos, telenovelas, obras de teatro, conciertos, entrevistas, premios, canciones que siguen sonando, personajes que permanecen en la memoria y una historia de supervivencia que la llevó del diagnóstico de cáncer a una etapa de mayor conciencia vital. Sin embargo, pese a todo eso, el público vuelve una y otra vez a una pregunta. ¿Quién está con ella? La pregunta puede parecer cariñosa. Puede nacer de la preocupación, del afecto o de la curiosidad legítima por una figura querida. Pero también puede esconder una idea problemática, la suposición de que una mujer sola es una mujer incompleta. Daniela Romo ha desafiado esa idea durante décadas. No construyó una familia tradicional ante las cámaras. No hizo de la maternidad su destino público. No aceptó que su biografía quedara reducida a una boda. Su vida se organizó alrededor de la vocación, la disciplina, la música, la actuación y una red de afectos que no siempre encajó en los moldes convencionales. Por eso, si hoy aparece un titular que afirma que está casada a los 67 años, el primer deber periodístico es verificar. Y al no existir confirmación sólida, el segundo deber es interpretar el fenómeno.
¿Por qué tanta necesidad de casarla? Una posible respuesta está en la incomodidad que genera la libertad femenina cuando se sostiene durante toda una vida. En la juventud, una mujer independiente puede ser celebrada como moderna. En la madurez, esa misma independencia suele ser interrogada. Se pregunta si se arrepiente, si está sola, si sacrificó demasiado, si escondió algo, si hubo un amor secreto. La libertad femenina, cuando no termina en matrimonio o maternidad, parece exigir explicación permanente. Daniela Romo nunca ha sido una figura fácil de domesticar narrativamente. Fue cantante, actriz, conductora, sobreviviente, diva, amiga leal, mujer reservada y artista de carácter. Cada etiqueta explica una parte, pero ninguna la agota. Esa complejidad es lo que algunos titulares intentan simplificar con una frase. Se casó. Casarse puede ser hermoso para quien lo desea, pero no debería funcionar como certificado final de plenitud. Una mujer no se vuelve completa al casarse, ni incompleta por no hacerlo. El amor puede estar en una pareja, pero también en una vocación, en una amistad, en una comunidad artística, en la gratitud hacia quien acompañó una enfermedad, en el público, que sigue cantando una canción después de 40 años. Daniela Romo ha tenido muchas formas de compañía. La más visible ha sido el escenario. El escenario la recibió niña y la siguió recibiendo adulta. Le dio identidad, trabajo, aplauso, exigencia y sentido. Otra compañía fue la música, esa región donde el dolor personal y el deseo colectivo se mezclan. Otra fue Tina Galindo, cuya presencia dejó una huella imposible de reducir a cargo profesional. Otra fue el público, que puede ser invasivo, sí, pero también profundamente fiel. La pregunta por un nuevo compañero de vida quizá debería ampliarse. ¿Nuevo respecto a qué? ¿Respecto a Tina? ¿Respecto a una pareja nunca confirmada? ¿Respecto a una vida que el público imagina solitaria? ¿O respecto a una etapa de duelo en la que Daniela debe reorganizar sus afectos después de perder a alguien esencial? Después de una pérdida importante, no siempre llega una nueva persona. A veces llega una nueva forma de estar. Una manera distinta de habitar la casa, de recordar, de trabajar, de elegir proyectos, de relacionarse con el cuerpo, de mirar el tiempo. La madurez no siempre trae romances nuevos, a veces trae silencios más honestos. En Daniela, la palabra libertad parece más adecuada que la palabra soledad. La soledad se usa muchas veces como condena. Libertad, en cambio, reconoce decisión. Puede haber soledad dentro de la libertad, pero no necesariamente tristeza. Puede haber ausencia de pareja, pero no ausencia de amor. Puede haber misterio, pero no vacío. La industria del espectáculo no siempre sabe narrar esa libertad. Prefiere historias más reconocibles: boda secreta, amor oculto, confesión tardía, gran compañero, final revelado. Son fórmulas fáciles. Permiten vender emoción sin entrar en preguntas más difíciles. Pero Daniela Romo merece una lectura más cuidadosa. Su vida plantea interrogantes culturales de fondo. ¿Cuántas mujeres artistas tuvieron que renunciar a una parte de su vida privada para sostener una carrera? ¿Cuántas decidieron no tener hijos porque el medio no permitía compatibilizar maternidad y éxito? ¿Cuántas fueron juzgadas por elegir el trabajo? ¿Cuántas fueron interrogadas más por sus parejas que por su obra? ¿Cuántas amistades femeninas profundas fueron convertidas en rumores porque el público no sabía cómo nombrarlas? Estas preguntas no se responden con un supuesto matrimonio. Se responden mirando el sistema que rodeó a Daniela durante décadas. En los años de mayor fama de la telenovela mexicana, las actrices eran íconos, pero también estaban sometidas a fuertes expectativas. Debían ser bellas, disponibles, disciplinadas, deseables, pero no demasiado libres, intensas, pero no conflictivas, exitosas, pero no amenazantes. Daniela fue muchas veces más grande que esos límites. Su imagen de diva le permitió ocupar espacio, pero también la expuso al juicio. La edad añadió otra capa. A medida que las mujeres famosas envejecen, la prensa suele cambiar el foco. Menos proyectos, más cuerpo. Menos obra, más vida privada, menos análisis, más nostalgia. Daniela resistió esa reducción manteniéndose activa y hablando desde una autoridad ganada. No es una figura del pasado, aunque su pasado sea importante. Es una artista que sigue siendo presente cultural porque sus canciones, sus personajes y su testimonio siguen circulando. El supuesto matrimonio a los 67 años podría leerse, entonces, como una fantasía social de cierre. El público quiere darle a Daniela un final comprensible. Después de la carrera, después del cáncer, después de Tina, después del misterio, aparece alguien y se casa. Es un final limpio, ordenado, emocionalmente satisfactorio. Pero las vidas reales no siempre ofrecen finales limpios. Quizá Daniela no necesita un cierre.
Quizá está viviendo una continuación. Quizá su historia no se dirige hacia una revelación sentimental, sino hacia una etapa de memoria, trabajo, duelo y autonomía. Quizá su nuevo compañero de vida no es una persona, sino una forma más serena de estar consigo misma. Y si hubiera una persona, solo ella tiene derecho a decidir cuándo y cómo nombrarla. Ese punto es fundamental. El derecho a la intimidad no desaparece con la fama. Daniela Romo ha entregado al público su voz, su rostro, su energía, sus personajes, sus conciertos y parte de sus batallas. No está obligada a entregar la totalidad de su vida afectiva. La curiosidad del público puede ser comprensible, pero no debe convertirse en exigencia. Una feng shui cultural debe reconocer esa frontera. Puede investigar, contextualizar, analizar, preguntar, pero también debe saber detenerse. Cuando no hay confirmación, no se inventa. Cuando hay rumores, se nombran como rumores. Cuando hay afectos complejos, se evita reducirlos a etiquetas que sus protagonistas no han usado. Daniela Romo ha sido, en muchos sentidos, una mujer que se negó a vivir para complacer todas las expectativas ajenas. Esa quizás sea su confesión más poderosa. No la confesión de una boda, sino la confesión de una vida construida en libertad. Una libertad con costos, con pérdidas, con enfermedad, con momentos de soledad, pero también con obra, compañía, gratitud y permanencia. El público puede seguir preguntando por el amor. Es natural. Las canciones de Daniela enseñaron a varias generaciones a cantar el deseo, la espera y la herida romántica. Sería extraño que nadie quisiera saber cómo vivió ella esas emociones fuera del escenario. Pero la mejor forma de honrar a una artista no es invadir lo que calla, sino escuchar lo que sí ha dejado claro. Su trabajo, sus afectos públicos, su gratitud hacia quienes la acompañaron y su derecho a existir sin ser encerrada en una sola narrativa. Por eso, el cierre de esta feng shui no confirma una boda, confirma una pregunta. ¿Qué significa amar después de haber vivido tanto? ¿Qué significa estar acompañada sin tener que explicar la forma de esa compañía? ¿Qué significa llegar a los 67 años sin haber permitido que el público escriba por completo la historia íntima de una mujer? Daniela Romo no necesita responder hoy. Tal vez nunca responda de la manera que algunos esperan. Y esa también puede ser una forma de verdad. La pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que Daniela Romo debería hablar públicamente si existe un nuevo compañero de vida o tiene derecho a mantener esa parte de su historia en absoluto silencio? ¿Piensan que el público quiere saber por cariño, por morbo o porque todavía le cuesta aceptar que una mujer pueda vivir plena fuera del molde tradicional?